Hola, mi nombre es Óscar Ortiz, soy estudiante de Ingeniería Industrial, tengo 36 años. A continuación, voy a explicar eh, cómo realicé el punto del análisis de resultado experimental. Bueno, dice, un grupo de estudiantes desea determinar el coeficiente de fricción estático y dinámico de tres bloques con la misma masa, fabricados con materiales diferentes. Para ello se diseña un montaje experimental que consiste en un plano inclinado cuya estructura permite variar el ángulo de inclinación. Aquí tenemos los tres bloques y el ángulo de inclinación. A lo siguiente dice que hay que determinar el coeficiente de fricción estático. Acá nos dan un cuadro donde está en cada bloque y el ángulo de inclinación o el ángulo crítico de cada uno. Nos dice aquí que a partir del montaje experimental descrito y de los datos obtenidos, realicé los diagramas de cuerpo libre y planteé las ecuaciones de movimiento según la segunda ley de Newton para determinar el coeficiente de fricción estático de cada uno de los bloques. El segundo punto dice, describa cómo afectaría la masa del bloque al valor de fricción estática, dependiendo del coeficiente de fricción estático de la masa del cuerpo. Hay que justificar la respuesta. Y en el tercero, proponer un ejemplo práctico en el que se aproveche o se minimice intencionalmente la fricción estática y hay que explicar el funcionamiento. En la segunda situación, nos dice que hay que determinar el coeficiente de fricción dinámico. Dice que tras haber determinado el coeficiente de fricción estático, los estudiantes debemos analizar el coeficiente de fricción dinámico para los mismos tres bloques utilizados anteriormente. Acá tenemos los bloques y el tiempo recorrido de cada uno. Aquí tenemos tres puntos que tenemos que desarrollar de eso, que es a partir del montaje experimental descrito y de los datos obtenidos, hay que realizar diagramas de cuerpo libre y plantear las ecuaciones del movimiento según la segunda ley de Newton. En el segundo, dice que hay que comparar los valores experimentales obtenidos para los coeficientes de fricción estática y dinámica en cada material. Y el tercero, dice que, pues, en términos prácticos, ¿por qué resulta más difícil iniciar el movimiento de un objeto en reposo que mantenerlo en movimiento una vez que ya se desliza? Bueno, a partir del montaje experimental descrito y de los datos obtenidos, realicé los diagramas de cuerpo libre y planteé las ecuaciones de movimiento según la segunda ley de Newton, para determinar el coeficiente de fricción dinámico de cada uno de los bloques. Estos son los símbolos con los que voy a trabajar. Diagrama de cuerpo libre. Lo tengo con las siglas de CL. Bueno, acá tenemos la fuerza de fricción, que es la que hace la fuerza normal, gravitacional. Te había dicho que era el componente del peso paralelo al plano. Acá tenemos el ángulo. El componente del peso perpendicular al plano y el peso del bloque. Bueno, aquí aplicamos la segunda ley de Newton. El sistema está en equilibrio porque el bloque aún no se mueve. Hacemos sumatoria de fuerzas en el eje X. Luego despejamos y obtenemos la ecuación para la fricción, para la fuerza de fricción. Lo tenemos aquí por esta ecuación. Esta va a ser la ecuación 1. Luego hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y. Despejamos y determinamos la ecuación para la fuerza normal. Esta va a ser nuestra ecuación 2. Luego calculamos el coeficiente de fricción estático empleando la siguiente ecuación. Calculemos el coeficiente de fricción estático empleando la siguiente ecuación, donde F(r) es la fuerza de fricción estática máxima justo antes de que el bloque comience a deslizarse. Aquí despejamos y sustituimos la ecuación 1 y la ecuación 2 en la ecuación 3. Esta es la ecuación 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A sustituir la ecuación 1
y la 2 aquí en la 3. Va a ser así. Luego simplificamos aplicando la identidad perdón, aplicando la identidad trigonométrica de la tangente, tenemos este resultado. Luego calculamos el coeficiente de fricción estático para cada bloque con su respectivo ángulo. Bloque A, bloque B y bloque C. Ahora hay que describir cómo afectaría la masa del bloque al valor dependiendo del coeficiente de fricción estático de la masa del cuerpo. Y justificamos la respuesta. Acá el coeficiente de fricción estático no depende de la masa del cuerpo, como se observa en la expresión. La masa se cancela en la deducción porque es una propiedad de las superficies en contacto, independiente del área aparente y de la masa, ya que siempre que la presión no sea tan alta que modifique la superficie. Por lo tanto, si se cambiara la masa de los bloques, el ángulo crítico seguiría siendo el mismo y no variaría. Ahora dice que hay que proponer un ejemplo práctico en el que se aproveche o se minimice intencionalmente la fricción estática y explique su funcionamiento. Aquí el ejemplo que tengo de aprovechamiento es este. Las llantas de un automóvil que están diseñadas con caucho y dibujos para aumentar el coeficiente de fricción estática con el pavimento. Esto permite que el auto arranque, frene y tome curvas sin derrapar o sin deslizarse. Y esto funciona porque el caucho se deforma y se adapta a las irregularidades del asfalto, generando un alto que evita el deslizamiento. El ejemplo de minimización. El hielo seco o lubricantes en polvo, como el grafito, se utilizan en rieles de máquinas pesadas o en cerraduras para disminuir la fricción estática. Al aplicar esta sustancia a las superficies se vuelven más resbaladizas, reduciendo y facilitando el inicio del movimiento con menor fuerza aplicada. Acá seguimos con la parte 2 de la primera pregunta. Bloques en movimiento. Desplazamiento en el eje X. A partir del montaje experimental descrito y de los datos obtenidos, realicé los diagramas de cuerpo libre y planteé las ecuaciones de movimiento según la segunda ley de Newton, para determinar el coeficiente de fricción dinámico de cada uno de los bloques. Bueno, aquí vemos en la imagen, bueno, la fuerza de fricción, la fuerza normal, la fuerza paralela, y además aquí tenemos, bueno, el ángulo fijo, la longitud del plano, 0,8 metros, y los tiempos de descenso de reposo de cada bloque. Hacemos sumatoria de las fuerzas en el eje X. Tenemos, bueno, de aquí luego despejamos y obtenemos la ecuación para la fuerza de fricción. Hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y. Despejamos y continuamos para determinar la ecuación de la fuerza normal. Bueno, aquí tenemos ecuación 2, la ecuación 1, y calculamos el coeficiente de fricción dinámico empleando la siguiente ecuación, donde F es la fuerza de fricción estática máxima, justo antes de que el bloque comience a deslizarse. Sustituyendo en ecuación 1, tenemos esto. Esta es la ecuación 1. Sustituimos n en la ecuación 2. Luego simplificamos y despejamos la aceleración. Factorizamos. El bloque es parte del reposo y recorre una distancia L con aceleración constante, representada por A. Usamos ecuaciones de cinemática. Tenemos, despejamos la aceleración y la pasamos al otro lado. Igualamos ecuación 3 y ecuación 4. La ecuación 3 la tenemos acá con la ecuación 4 que es esta. Bueno, aquí tenemos, despejamos la fricción
dinámica, aplicamos la identidad trigonométrica, calculamos el valor para cada bloque. Acá comparamos los valores experimentales obtenidos para los coeficientes de fricción estática y dinámica en cada material. A partir de esta comparación, analicé qué relación pueden existir entre ambos. Aquí vemos la tabla de los bloques, tres bloques, la fricción estática, la dinámica. Para los tres materiales se cumple que el- la fricción estática es menor que la fricción dinámica. Esto consiste con el comportamiento general de la mayoría de los sólidos. La fuerza necesaria para iniciar el deslizamiento es mayor que la fuerza necesaria para mantener el deslizamiento. También se puede, también se puede observar que al hacer el cálculo de la relación o cociente, que para los tres bloques o materiales es casi la misma, aproximadamente 0,90, con lo que podríamos sugerir que para estos tres bloques en el plano inclinado existe una relación aproximadamente lineal. Podríamos decir que el coeficiente dinámico igual a 0,90. El coeficiente estático, es decir, que para los materiales de los bloques A, B y C diferentes entre sí y la superficie del plano, la diferencia relativa entre fricción estática y dinámica se mantiene constante. En términos prácticos, ¿por qué resulta más difícil iniciar el movimiento de un objeto en reposo que mantenerlo en movimiento una vez que ya se desliza? Porque cuando está en reposo el cuerpo sobre una superficie, las pequeñas irregularidades en ambas superficies se encajan entre sí como si fueran dientes de engranaje. Es decir, que cuando el cuerpo está en reposo, las partículas tanto del suelo como del objeto, pues están ahí rígidas, se mantienen, como dije, como dientes. Entonces están encajados ahí. Y además hay fuerza de adhesión microscópica que la mantiene unidas. Para empezar a mover el objeto se necesita una fuerza extra, una fuerza que hay que ejercer para romper esos encajes de adhesión. Mientras que una vez el objeto ya esté deslizando, las irregularidades ya no tienen tiempo de encajarse profundamente, porque están en movimiento constante. Claro, porque ya después, como está en movimiento el objeto, ya no van a tener, por el movimiento va a estar saltando una sobre otra y no van a tener tiempo de poder engranarse, de poder agarrarse fijamente de nuevo. La fuerza de posición o fricción dinámica es menor, por eso cuesta más arrancar un objeto que mantenerlo deslizando. Bueno, eso es todo, muchas gracias.